Bueno, continuemos con entonces el código para crear este formulario. ¿eh? No se los comenté en el video anterior, la idea de el funcionamiento de este formulario sería crear un panel, ¿sí? Que contenga eh, dos text fields, o sea, dos campos de texto, uno para el nombre, otro para el apellido, y que al hacer clic en un botón, es decir, ahí vamos a estar utilizando acciones de un botón. Al hacer clic en un botón, se concatenen esos textos y formen el nombre y el apellido de una persona con un saludo. Algo bastante simple, pero que van a ver que lleva un cierto trabajo de escritura de código. Por eso les digo, cuando veamos la contraparte en el PIN, van a ver que bueno, facilita un poco toda la cuestión de construcción del código, perdón, sí, bien digo, del código de la parte gráfica. Acá estamos escribiendo todo a través de código. Bien, entonces, lo que hicimos ahora son las propiedades del formulario. Yo se lo voy a comentar acá arriba, como para que me vaya quedando ordenado. Le voy a poner form, propiedades del formulario. Le puedo poner en español. De hecho, está muy bueno, como les comentaba en clase, que nos vayamos acostumbrando a dejar no solo comentarios, sino utilizar nombres de variables en inglés, pensando a futuro ser un programador que como se llama, puede llegar a programar en comunidad, ¿sí? O para una empresa extranjera. Obviamente nos tenemos que amigar con el idioma. Recuerden que es el idioma universal en la programación, el inglés. Bueno, ahora lo que voy a crear entonces son esos campos de texto con sus correspondientes labels, ¿sí? Con sus correspondientes etiquetas que le van a dar información al usuario sobre lo que tiene que ingresar en cada campo. Así que bueno, acá voy a dejar otro comentario. Le voy a poner for panel. Acá van a ir los elementos de este panel. Después, el lunes en clase vamos a ver bien cuál es la estructura, digamos, de un JPanel, como para que lo tengan en cuenta para poder acomodar los distintos elementos gráficos dentro de un formulario. ¿Sí? En el BINS lo pueden hacer manualmente, ¿sí? Digamos, acomodar manualmente como si estuviesen dibujando, pero acá no. Acá estamos programando todo a través de texto. Bien. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos creando objetos gráficos, pero que no dejan de ser objetos. Entonces, para crear esos objetos gráficos, vamos a tener que crearlos de la misma forma que creábamos objetos para la consola. En C Sharp, no sé si recuerdan. El primero, vamos a crear un label o una etiqueta que en la biblioteca Swing se llaman JLabels. Bien, JLabel es el nombre de la clase. Después del nombre de la clase, recuerden que iba el nombre del objeto. Por convención utilizamos LBL para referirnos al nombre de un objeto, y yo, siguiendo un poco la lógica de lo que dije antes, le voy a poner first name de nombre, primer nombre o nombre, y después iba el símbolo de asignación, new, para crear un nuevo objeto, y vamos a llamar al constructor, que es JLabel. Otra cosa que me di cuenta que cometían muchísimos errores, fíjense que acá tenemos el IntelliCode, o el menú de IntelliCode, mejor dicho. Fíjense que me aparece varias veces JLabel con distintos parámetros. Tengan cuidado con eso. Nosotros lo único que vamos a poner como parámetro es el texto que va a llevar el label ese. Entonces podemos elegir acá el que dice string text, o podemos elegir el que tiene los parámetros vacíos, el que les resulte
por ahí si eligen el primero, fíjense que les pide el texto, le pide un icono y demás. Después les va a terminar tirando error. Vamos a ir paso por paso hasta que se acomoden, digamos, hasta que se vayan acostumbrando a este modo de programar. Yo voy a elegir, en principio, este que está con parámetros vacíos y se los voy a agregar yo manualmente los parámetros. ¿Sí? Recuerden el punto y coma, estamos programando en instrucción acá, así que el punto y coma al final de la línea. Y como parámetro le voy a poner nombre, porque es lo que tiene que ingresar el usuario en el text field que viene a continuación. Ahora acá, fíjense que me lo está marcando como un error. En realidad no es un error, sino que me dice que nunca fue leído, nunca fue usado. Todavía no lo usamos, así que por eso me va a marcar ese error. Cuando haga referencia a ese objeto, el error va a desaparecer. Lo que voy a hacer acá, y como para que se acostumbren a usarlo, es crear una fuente principal. Una fuente que se la voy a aplicar a todos los objetos. ¿Para qué? Para que le dé un formato más profesional al formulario. Si no lo hacen, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero está bueno que empiecen a aprender estas cosas de la programación gráfica, no solamente para interfaces, sino también para la parte web, que vamos a ver más adelante, y que van a ver con Ricardo también. Está muy bueno que se vayan creando sus propias fuentes para poder aplicarlo, para poder sistematizar de alguna forma la cuestión visual de un formulario, por ejemplo, ¿sí? O de una página web. Entonces, acá abajo, donde tengo inicializado, digamos, el mainframe, ¿sí? la clase principal, voy a crear final private font, voy a crear una nueva fuente, le voy a poner como nombre main font. Recordemos que cuando creamos métodos, cuando creamos variables, cuando creamos objetos, los nombres empiezan con minúscula, no como en las clases. Bien, entonces la clase font, el nombre del objeto es main font, entonces, ¿qué viene ahora? Igual new. Y acá voy a llamar al constructor, que el constructor, recuerden que siempre se llama igual que la clase, siempre, no, casi siempre. Puede tener distintos constructores, en realidad. ¿Y qué parámetros le voy a poner? Primero, entre comillas, el nombre de la fuente. Yo voy a elegir una fuente que se utiliza mucho para formularios, que se llama SegoSprint. Y después voy a elegir el width, ¿sí? El ancho de esa fuente. Entonces voy a poner font, ese font va con mayúscula, font, punto, bold, que es negrita. Bien. Perdón por las demoras, pero no me está respondiendo muy bien la compu. Se ve que hay algo consumiendo memoria ahí. Después voy a poner a ver qué es. Y por último, le voy a poner el tamaño, ¿sí? de esa fuente. Bien, entonces, para crear, fíjense que ahí me puso el texto de referencia. Primero el nombre de la fuente, el grosor, que yo le puse negrita, y por último el tamaño. Bien, es una instrucción, así que tiene que terminar, por eso me marca error, tiene que terminar con punto y coma. Bien, perfecto, y desapareció el error. Entonces esa fuente ya se la voy a aplicar a mi JLabel. Entonces, LBL, first name, punto, set font, le voy a setear la fuente,
acá como fuente le voy a poner main font. Les pido disculpas, tuve que hacer un cortecito porque no me estaba tomando, eh, quería setear la fuente y no me dejaba, y ahí me di cuenta de que había creado este objeto fuera del método initialize. Recordemos que el método initialize lo que me va a permitir es crear el formulario con todos sus componentes, es decir, todos los componentes que sean parte del JFrame tienen que estar dentro de este método. Yo lo tenía por acá arriba. Bien, ahí solucionado. Ahora sí, voy a poner level first name, que es mi JLabel, punto set font, y ahí ya automáticamente me recomienda trabajar con la main font, que es la que yo creé más arriba. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de cómo crear objetos gráficos para un formulario. Vamos a ver otra forma, vamos a crear ahora los text fields, pero estos text fields yo los voy a crear, te voy a dejar un espacio acá, bien, los voy a crear iniciándolo como variables globales. JTextField es el nombre de la clase para crear estos objetos, y le voy a decir que voy a crear dos text fields. Uno se va a llamar first name y el otro last name, al igual que las etiquetas. Por convención, cuando creamos text fields, empezamos el nombre con las letras TF, de text field. El primero le voy a poner first name, y al otro le voy a poner TF last name. Como les decía antes, le podrían haber puesto TF nombre, TF apellido, pero bueno, está bueno poder acostumbrarse a trabajar con nombres de variables en inglés, al igual que los comentarios y demás. Bueno, entonces, acá ya tenemos creada la etiqueta que va a llevar el texto nombre. Ahora voy a crear abajo de esa etiqueta el text field donde el usuario tiene que ingresar el nombre. Entonces, tf first name, que ya le dije acá arriba que pertenece a la clase text field, entonces no hace falta que lo aclare acá abajo, va a ser igual a new text field. Mismo caso, fíjense que me da varios parámetros acá, voy a elegir el que no tiene parámetros, y lo voy a dejar vacío. ¿Por qué? Porque el que tiene que ingresar texto ahí es el usuario, ¿sí? No nosotros. Y a este objeto también le voy a setear la misma fuente que creamos arriba, set font, y ahí me sale main font como por defecto. Bien. Entonces, ahora tendría que crear el segundo label. Los labels no los tengo inicializados arriba, así que tengo que crearlo desde su clase. JLabel, este se va a llamar LBL, last name o apellido, va a ser igual a new JLabel, y como texto, voy a poner un punto y coma para no olvidarme, como texto le voy a poner apellido. Bien. Le voy a setear la fuente, last name, punto, set font, main font. Entonces fíjense que ahora todos los elementos que yo estoy creando, que son campos de texto en realidad, ya me van quedando con la misma fuente que yo llamé main font. Entonces no me va a quedar cada uno con una letra distinta o con la que viene por defecto en el sistema. Bien, por último me queda crear
llama global arriba, va a ser igual a new shape text field, lo dejo vacío, ¿eh? Y le voy a setear la fuente .setFont. Tengan mucho cuidado cuando trabajan con el IntelliSense, porque me sugiere siempre un montón de métodos. Entonces, de esta forma tenemos creado el panel principal, con dos etiquetas. Una va a contener el texto nombre, otra va a contener el texto apellido, y dos text fields que por defecto me van a aparecer vacíos, en donde el usuario va a ingresar su nombre y apellido. Entonces nos estaría quedando, que esto va a quedar para la próxima clase, nos estaría quedando crear el panel central, donde van a aparecer concatenados estos textos, y me está quedando crear también el panel de comandos, de botones. Y acá tenemos también, fíjense que yo le voy dejando comentario a todo, como para que después me quede mejor organizado el texto. Tengo las propiedades del formulario, ¿sí? El título, el tamaño mínimo, lo que hace al cerrarse y que sea visible. Esto es lo primero que siempre empezamos a programar. Bueno, dejamos acá, seguimos el lunes que viene con lo que nos falta y después vamos a hacer esta contraparte en NetBeans como para que puedan ver la diferencia entre los dos ideas.